Ahora, contrata un seguro de incendio anual. Resulta que durante ese año de vigencia del seguro no se produjo ningún incendio. Yo tengo la obligación de pagar la prima, pero el asegurador no tendrá obligación de indemnizar. ¿Por qué? Porque no se produjo el siniestro. Ahora, si en el plazo de vigencia del contrato se produce el siniestro en virtud de un riesgo cubierto, por ejemplo, se prende fuego mi casa, ¿sí? Y se daña como consecuencia de la acción del fuego, el asegurador deberá indemnizar dentro de los límites del contrato. Entonces, esa obligación principal del asegurador, que es de indemnizar, va a depender de una condición y es de que ocurra el siniestro. No sé si con eso aclaré su duda. Sí, perfecto, profe. Gracias. Bien, como todo contrato, y principalmente como todo contrato de naturaleza comercial, debe ser celebrado y ejecutado de buena fe. Es un contrato de duración o de tracto sucesivo, de ejecución continuada, es decir, no es instantáneo. Y le pido por favor que deshabiliten los micrófonos, ¿sí? Gracias. Salvo cuando necesiten consultar. Natalia Núñez, después hay varias personas que tienen los micrófonos habilitados. Por favor, les voy a agradecer. Bien, gracias. Es un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas. ¿Quién predispone las cláusulas del contrato? El asegurador. De otra manera no se podría realizar la actividad. Eh, y ya claro, las cláusulas son además de predispuestas por el asegurador y a las que va a adherir el tomador, son previamente aprobadas por la autoridad de control, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Les recuerdo, entre paréntesis, como ya habrán visto en contrato, que el hecho de que un contrato tenga sus cláusulas aprobadas previamente por una autoridad administrativa de contralor, como es en este caso la Superintendencia de Seguros de la Nación, no significa que luego no cualquier las partes, obviamente el predisponente del asegurador, sino en su caso que el tomador, es decir, la otra parte, pueda llegar a impugnar alguna o algunas de esas cláusulas de nulidad. Ujú. Les recuerdo esto, que ya lo habrán estudiado en contrato, pero es bueno refrescarlo acá porque es un contrato de adhesión, las cláusulas predispuestas por el asegurador y están aprobadas previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y es un contrato que puede ser de consumo. Y acá les aclaro, para quienes después quisieran profundizar, que hay un gran debate en la doctrina, y obviamente esto después se traslada a la jurisprudencia, en cuanto a si, como sostiene una parte de la doctrina, encabezada principalmente por el doctor Sobrino, que sostiene en un criterio amplísimo de que todos los contratos de seguro son contratos de consumo. Pues para este sector doctrinario, siempre el tomador y asegurado, ahora les voy a decir cuál es la diferencia, es un consumidor frente al asegurador. De manera tal que consideran que todo contrato de seguro es a la vez un contrato de consumo. El efecto no es menor, pues si se trata de un contrato de consumo, por supuesto, se le aplica también toda la normativa consumeril. Ahora bien, otra parte de la doctrina, si queremos calificarla como más moderada, entiende de que el contrato de seguro será un contrato de consumo a la vez, siempre que se dé entre el asegurador y el tomador o asegurado una relación de consumo en los términos de la ley 24240. Revisen cuando había relación de consumo, cuando estábamos ante un contrato de consumo, de conformidad a la ley 24240 y de conformidad también al Código Civil y Comercial de la Nación. Por supuesto que este sector de la doctrina entiende que en la mayoría de los casos estaremos en el contrato de seguro ante un contrato que también es de consumo y que la mayoría de los asegurados son también consumidores. Pero no descarta la posibilidad de que pueda haberse algún supuesto
de contrato de seguro en el cual no estemos ante una relación de consumo, que por lo tanto no pueda calificarse como contrato de consumo. Reitero, en la mayoría de los casos, sí estaremos ante un contrato de consumo para ambas posiciones. ¿Cuáles son los sujetos de este contrato? Y fíjense que la definición legal es muy parcial, porque me habla de una sola parte de este contrato bilateral, del asegurador, pero no me habla de la contraparte, que es el tomador. El tomador es la contraparte del asegurador en el contrato de consumo. Es el sujeto que va a celebrar el contrato de seguro con el asegurador, quedando en consecuencia obligado al pago de la prima. Y acá hay algo que tenemos que considerar ya, desde ya. Y es que generalmente nosotros hablamos del asegurado, ¿eh? Y muchos habrán pensado que tenemos el asegurador y que la otra parte era del contrato era el asegurado. Pero resulta que técnicamente las partes son el asegurador y el tomador. ¿Y para qué usamos otro nombre, doctora? Le decimos asegurado, ¿no? No, porque en la mayoría de los contratos de seguro que ustedes habrán visto, tomador y asegurado coinciden, son la misma persona, pero que son los contratos de seguro por cuenta propia. Pero existen contratos de seguro por cuenta ajena o por cuenta de quien corresponda, en los cuales el tomador y el asegurado no son la misma persona. Y entonces, ¿quién es el asegurado? El asegurado es, tengan en cuenta esto y enseguida lo profundizaremos cuando veamos interés asegurable, es el titular del interés asegurable. Y es el asegurado el único legitimado para recibir, si ocurre el siniestro, la indemnización o la prestación debida por el asegurado. Ya les siento una pauta importante que va a estar presente en todo el análisis de estas dos unidades. Y es que, esto es una cuestión entre paréntesis, que el seguro tiene por finalidad resarcir un daño, pero nunca el enriquecimiento del asegurado. Esta pauta, resáltenla, ténganla siempre en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El interés asegurable, ya me adelanto un poquito, es una relación lícita. Ahora volvemos sobre el concepto y todo el análisis, pero nada más para que ustedes puedan comprender la diferencia de estos sujetos. El interés asegurable es una relación lícita de valor económico sobre un bien que está amenazado por un riesgo. En mi ejemplo, el contrato de incendio, yo soy propietaria de una vivienda y contrato un seguro de incendio. Fíjense que yo en este caso soy titular del interés asegurable. ¿Por qué? Porque tengo un vínculo de propiedad respecto a ese bien que está amenazado por un riesgo que es el riesgo de incendio. Entonces, yo soy asegurado en ese contrato, porque soy el titular del interés asegurable. Por eso, si ocurre el siniestro, soy la única legitimada a percibir la indemnización. ¿Por qué? Porque si ocurre el siniestro, ¿quién ha sufrido el daño? Yo, como propietaria del inmueble. Tengo un interés asegurable sobre ese inmueble. ¿Sí? Supongan ustedes, no restringamos de todos modos, ahora vuelvo sobre esto, la idea de interés asegurable a la relación de propiedad con el bien, porque también el usufructuario del bien tiene un interés asegurable, en este caso el inmueble, un acreedor hipotecario, en el caso de un bien mueble, el acreedor prendario, el poseedor, etcétera. Es decir, pueden haber asegurados que tengan distinto tipo de relación jurídica sobre el bien amenazado por el riesgo, pero siempre tiene que estar. ¿Cuándo no estaría, por ejemplo?
y no estaríamos, no podría ser sujeto a ser asegurado por falta de interés asegurado. Supongan ustedes que el doctor no tiene ningún vínculo jurídico con mi inmueble. No es acreedor hipotecario, no es poseedor, no es usufructuario, etcétera. Ningún vínculo. Supongan ustedes que el doctor contrata un seguro de incendio y y se fija como sujeto asegurado. Y ocurre el incendio y mi vivienda se destruye totalmente. Entonces el doctor Almue iría al asegurador y le diría, yo soy asegurado, contraté un seguro de incendio sobre esta vivienda. Yo soy no soy solo tomador, sino también soy asegurado en el contrato. Págueme la indemnización. El doctor sufrió un daño por la destrucción de mi inmueble, si no tiene ninguna relación jurídica con él. No. ¿Y si se le paga la indemnización? ¿Se le estaría resarciendo un daño o se estaría enriqueciendo? ¿Qué opinan? Hay un enriquecimiento sin causa. Exactamente, Yasmin. Por eso, siempre el asegurado, sea o no el tomador del contrato, tiene que ser titular de un interés asegurable sobre el bien y va a ser el único legitimado para percibir la indemnización. Supongan ustedes que el doctor Almúa celebra el contrato de seguro, de incendio sobre mi inmueble, y se obliga a pagar la prima, es el tomador, pero el asegurado, y esto todo figura en la póliza, que ahora vamos a ver el instrumento del contrato, figuro yo como asegurada, la propietaria del inmueble. Fíjense que ahí tomador y asegurado no coinciden, pero ahí estaría correcto, sería válido. Y si ocurre el siniestro, yo como asegurada, por más que no soy tomadora del seguro, denunciaré el siniestro, reclamaré la indemnización al asegurador y cumplida la prestación por el asegurador, me habrán resarcido un daño y no habré tenido un enriquecimiento. Usualmente, tomador y asegurado coinciden, pero puede que no. ¿Se entiende esto? Sí, profe, ¿puede ser que sea el caso del leasing, por ejemplo, que el tomador del leasing tiene que asegurar el bien? Sí, y en ese caso, pues el asegurado figurará el dador, que es el propietario. De todos modos, eh, también en ese caso, si él está obligado a resarcir el daño por destrucción del bien, podría configurar como asegurado porque tiene una relación lícita de valor económico sobre ese bien, pues si se destruye, él debe responder ante el dador, ¿sí? Eh, allí de todo, o sea, podría acordarse que lo ponga al dador como asegurado o incluso el tomador podría ser asegurado. Porque reitero que no solamente el interés asegurable existe cuando haya una relación de propiedad. Bien. Un caso muy claro que aprovecho para ir al último punto de la unidad 8 y adelantarnos ya, fíjense como siempre todo está relacionado. Hay un seguro que, si bien está muy relacionado con la obra pública, ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años, también en vínculos de naturaleza civil, que es el seguro, perdón, de caución, porque se empezó a utilizar bastante para los contratos de locación. Y lo voy a explicar con un contrato de locación que quizás es lo que más, porque no sé si todos han cursado administrativo. Supongamos que yo quiero alquilar un inmueble. Yo soy el locatario. ¿Qué me pide el locador? Recibo de sueldo ¿Para qué le pide recibo de sueldo? como un medio de garantía. Sí, Para puede ver, cubrir. en realidad, más que garantía, y para ver su solvencia como locatario. ¿Y le basta con que usted sea solvente? ¿Qué más le pide? ¿Un fiador? Una garantía personal o real. En el fiador es una garantía personal. Y justamente se se ha desarrollado el uso del seguro de caución como medio de garantía en los contratos de locación. ¿Cómo funciona el seguro de caución?
El seguro de caución necesariamente vamos a tener una obligación principal que garantizamos a través de seguro. En mi ejemplo, la obligación del locatario de pagar el canon locativo o alquiler. El locatario, que es el deudor de esa obligación principal, va a ir a contratar este seguro de caución con una aseguradora. De manera tal que este locatario, reitero que es deudor de la obligación principal, es el tomador del seguro. Él celebra el contrato de seguro con el asegurador y se obliga a pagar la prima. ¿Cuál es el riesgo en este contrato? La probabilidad o posibilidad que este locatario, el canon locativo, tiempo y forma. Por lo tanto, y la obligación que asume el asegurador es justamente pagar el canon locativo al acreedor de la obligación principal, que es el locador, si ocurre el siniestro. Y el siniestro en este caso sería el incumplimiento por parte del locatario. Por lo tanto, el locatario, como deudor de la obligación principal, es el tomador del seguro de caución, pues celebra el contrato de seguro de caución con el asegurador y se obliga a pagar la prima. A su vez, el acreedor de la obligación principal, el locador, es el asegurado. Y si ocurre el siniestro, esto es, el locatario incumple el pago del canon locativo, el asegurador debe cumplir la prestación a la que se comprometió porque ocurrió el siniestro y entonces pagará esos cánones locativos adeudados. ¿A quién? ¿Al tomador? No, al asegurado, que es un sujeto distinto en este contrato. Es el locador, el acreedor de la obligación principal. ¿Se entiende esto? Luego, la particularidad de este seguro, es que habiendo abonado, cumplido la prestación del asegurador, puede repetirlo, esas sumas abonadas del tomador. Esto es solo en este contrato seguro en particular. Pero ya les digo para que tengan cerrada la idea del seguro de caución. Se advierte cómo en este caso, tomador y asegurado son distintas personas. Más lo usual es que sean la misma. Como les digo, ejemplo típico, el seguro de incendio sobre mi vivienda. En el cual yo celebro el contrato. Soy tomador, soy asegurado. Bien. El otro sujeto es el asegurador. Hay una cuestión importante en materia del asegurador que tiene que ver con la forma en la cual técnicamente se necesita que realice o explote su actividad. Y es en forma de empresa y en forma masiva. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo hoy decido celebrar, no soy asegurador, de todos modos yo como persona humana no podría hacerlo, ahora vamos a ver por qué, pero supongo que pudiera hacerlo, o soy una sociedad anónima, y decido celebrar un contrato seguro con el doctor Armúa, pero yo no exploto la actividad, o sea, así dice, como hoy decido ir a comprar pan en la panadería y nunca más compro, hoy se me ocurrió comer pan, decido asegurarle la vivienda del doctor contra incendio. Le digo, bueno, vos me pagás una prima de 10.000 pesos, pongo cualquier importe, ¿no? Y te aseguro tu vivienda por 10 millones de pesos. Y ocurre el siniestro. ¿Cómo hago frente a la indemnización? Se destruye toda la casa. Perdón, doctor, por su vivienda. ¿Cómo hago para abonarle la indemnización de 10 millones de pesos
cuando lo que yo cobré fue una prima de 10.000 pesos. Es imposible técnicamente el seguro aislado. Por eso lo que hace el asegurador es una actividad explotada en forma de empresa y masiva, en la cual lo que va a hacer es reunir una masa de asegurados que están sometidos a un riesgo con ciertas características. Esto lo determina la técnica actuarial. Hay profesionales que se llaman actuarios, que son los profesionales especializados en toda esta materia de los cálculos técnicos de riesgo, de primas. Lo habrán visto en la película, pero un poco satirizado los que hayan visto. Bueno, no me digan que ya pasó mucho tiempo, pero siempre me lo acuerdo. Mi novia Polly, no sé si alguno vio, que él hacía los cálculos de riesgo, protagonista, un seguro. Bien. Bueno, son personas profesionales en lo que llamamos el- la técnica actuarial que hacen todo este tipo de cálculos. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito como asegurador para realizar la actividad es juntar una masa de asegurados que están sometidos a un cierto riesgo, ¿m? Que tiene que tener un carácter de homogeneidad, etcétera, para que en ese conjunto, en esa masa de asegurados, se realice la hipótesis estadística en que se funda técnicamente el seguro. ¿Y qué es esto? Que si yo tengo 5.000 asegurados, la estadística dirá que de este riesgo en particular, respecto al cual todos están asegurados, por ejemplo, incendio inmueble, 2 en el año van a sufrir el siniestro. O lo que esté también la estadística, obviamente, está única. Y a la vez que va a juntar una masa de asegurados a que están sometidos a un determinado riesgo, va a formar con las primas que estos pagan un fondo de primas para atender a los resarcimientos de aquellos asegurados de esa masa que han sufrido siniestros, que no van a ser todos, sino en mi ejemplo de 5.000, van a ser 2. Entonces no va a tener una prima de 10.000 pesos para pagar la eventual indemnización de 10 millones de pesos, sino que va a tener la prima de todo este conjunto de asegurados, que además el asegurador invierte, de todos modos, en ostentada las inversiones, que no tiene libertad en cuanto a esa actividad, pero invierte, no tiene una rentabilidad. Y es con eso que se conoce como el fondo de primas que hace frente a los siniestros. ¿Mm? Además, obviamente, de la retribución, porque no es una actividad benéfica, un contrato oneroso. Es por este el fundamento de que la actividad debe efectuarse de esta manera. Y es por eso muy importante una calificación que van a escuchar muchas veces y que debe protegerse, y que es la suficiencia del fondo de primas. ¿Por qué? Porque con ese fondo de primas se hace frente a los resarcimientos. Y por lo tanto, si el fondo de primas no es suficiente, no solamente que el asegurador va a estar en complicaciones de tipo financieras, patrimoniales, sino que también esto puede afectar los intereses de los asegurados. Entonces, suficiencia del fondo de primas. ¿Alguna duda hasta acá? Como les dije, no cualquier sujeto puede ser asegurador. La ley 20091, su artículo 2, nos enumera con carácter taxativo qué sujetos pueden ser aseguradores. Le doy un momentito para que lo lean, así de paso. Descanso un poquito la voz, aquí lo tienen la presentación. Solamente esos sujetos pueden ser aseguradores. Una persona humana no puede ser asegurador. Una SRL no puede ser asegurador. Debe necesariamente ser alguno de estos sujetos. Pero además, aclaro, tiene un objeto exclusivo. Es decir, como vieron para las entidades financieras en la unidad 6, yo no puedo tener una sociedad anónima que tenga por objeto compra-venta de inmuebles, explotación ganadera, explotación forestal, operaciones de seguro. Tiene que ser, si una sociedad anónima que tenga por objeto solamente la actividad asegurativa.
y lo mismo si una cooperativa, una mutual, etc. Son de objeto exclusivo. Deben contar, además de ser de algunos de estos sujetos, no cualquier sociedad anónima se inscribe en el registro público y puede operar en seguros. Deben contar con una autorización previa del órgano de control de la actividad aseguradora y reaseguradora de nuestro país, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, conocida por la sigla SSN. Ahí les dejo la página web, igual si ponen Superintendencia de Seguros o SSN en Google lo encuentran. Entren y revisen la página. No solamente es un organismo que brinda autorización previa a las aseguradoras, sino que lo va a controlar activamente durante todo su funcionamiento. Las aseguradoras informan periódicamente o ante informes específicos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que además no solamente tiene esta facultad de control, sino que tiene facultad de imponer sanciones, facultades sancionatorias para las aseguradoras, reaseguradoras, productores, asesores de seguro. Y además tiene facultades reglamentarias, es decir, va a dictar normas reglamentarias que además de las leyes rigen la actividad asegurativa, que son las famosas resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Pasamos ahora a considerar, entonces ya vimos cuáles son los sujetos. El tomador, que puede coincidir con el asegurado o no, y el asegurador, que tiene todas estas características especiales. Ahora, ¿cuáles son los elementos específicos del contrato de seguro? Tenemos, por un lado, el interés asegurable, que ya les adelanté un poco, que es la causa del contrato. Tenemos el riesgo, que es su objeto, el objeto del contrato. Y la prima, que es el precio, es la retribución del asegurador por la obligación que asume. Una obligación que es aleatoria. Pasemos a recapitular sobre el interés asegurable. Ya les adelanté que el interés asegurable es una relación lícita de valor económico sobre un bien que se halla amenazada por un riesgo. Ya les dije, puede ser una relación de propiedad sobre un bien, puede ser una posesión, un usufructo, un acreedor hipotecario, un acreedor prendario, etc. Pero lo sí que resulta importante, es la causa del contrato, ya les adelante, es que debe existir un bien, una relación jurídica del sujeto asegurado sobre ese bien, o que la vincula con ese bien, propiedad, posesión, y la exposición de esto a un riesgo, que va a ser el riesgo el objeto del contrato. Otro elemento. En base al interés asegurable o sobre qué recae el interés asegurable, hay una clasificación muy importante que ya les adelanto y que va a regir la unidad siguiente, que es la que distingue los seguros en seguros de daños patrimoniales o de interés y seguros de personas. La primera categoría a su vez se subclasifica porque en ellos el interés asegurable puede recaer sobre bienes determinados, como el seguro de incendio que recaiga sobre un inmueble, sobre un automotor, etc. El seguro de robo, ¿sí? El seguro de agricultura que recae sobre una plantación, seguro de animales que va a recaer sobre un animal, o sea, un bien determinado. O también puede recaer, que es la segunda subcategoría, sobre todo el patrimonio del asegurado, como eventual destinatario del reclamo de un tercero. Estos son los seguros de responsabilidad civil. Por ejemplo, ahondaremos la clase que viene sobre cada uno de estos, pero, por ejemplo, el más común es el seguro automotor, que muchas veces trae riesgos combinados, pero supongamos el que le solemos llamar, no, yo tengo solo contra terceros, que eso es solamente un seguro de responsabilidad civil. ¿Para qué? ¿O qué riesgo cubre? Cubre el riesgo de que yo utilizando ese automotor cause un daño a un tercero, por ejemplo, lesione a un peatón, por lo tanto eso hace surgir
el derecho del asegurador a que yo, propietaria de ese automóvil, que lo lesionó, le indemnice los daños y perjuicios. Y por lo tanto, ese peatón, que se llama en el seguro de responsabilidad civil víctima o tercero damnificado, pueda iniciarme a mi propietaria de ese vehículo un reclamo, o sea, extrajudicial o judicial, de daños y perjuicios. Eso genera un riesgo en mi patrimonio. Es decir, un riesgo de que mi patrimonio se vea mermado o disminuido, vea comprometida su indemnidad por este reclamo del tercero. Porque si él me reclama, yo le tengo que pagar la indemnización, voy a tener que aplicar bien a mi patrimonio para pagarle y mi patrimonio se va a ver afectado. Ese es el riesgo. Y por lo tanto, el asegurador a lo que se obliga es que si ocurre el siniestro, indemniza al tercero. ¿Pero por qué? Para mantener la indemnidad de mi patrimonio. Como asegurado, yo soy el asegurado. Porque lo que aseguro, el interés asegurable, recae sobre todo mi patrimonio, como eventual destinatario del reclamo de ese tercero. ¿Mm? Ahondaremos más adelante porque es una subclasificación justamente porque tiene características que los diferencian de los intereses de los seguros sobre bienes determinados. Pero en conjunto forman la categoría de los seguros de daños patrimoniales de interés. En oposición a los seguros de personas, ¿sí?, en los cuales el interés asegurable recae sobre la persona humana en cuanto a su vida o integridad física. En el primer caso, los seguros de vida. En el segundo caso, los seguros de accidentes personales, los seguros de enfermedades, los seguros de salud, etc. Bien, esta es la clasificación, una de las más importantes de los seguros. Y el criterio que toma es preguntarse sobre qué recae el interés asegurable. Volviendo entonces al interés asegurable, que era esta relación lícita de valor económico sobre un bien que está amenazado por un riesgo, es importante, como es la causa del contrato, que debe existir, fíjense, aquí dice al momento de la contratación, pero después se aclara CM. ¿Qué es eso? Se está refiriendo al comienzo, y lo voy poniendo en el chat. Comienzo. Está escrito ahí, perdón. Comienzo material del seguro, en oposición al comienzo formal del seguro. ¿Cuál es la diferencia? El comienzo formal se refiere al momento de la celebración del contrato. Y el comienzo material se refiere al inicio de los efectos, es decir, al inicio de la cobertura asegurativa. Pueden coincidir. Yo celebro un contrato de seguros hoy para que la cobertura asegurativa inicie hoy, 12 de octubre. Pero puedo contratar hoy, 12 de octubre, celebrar un contrato de seguro para que inicie la cobertura el 1 de noviembre. Comienzo formal, 12 de octubre. Comienzo material, 1 de noviembre. Y existe, y veremos las condiciones de validez, el seguro retroactivo. Es cuando yo celebro un contrato de seguros hoy, 12 de octubre, y pactamos que la cobertura asegurativa se dé con anterioridad, es decir, desde el 1 de octubre, por ejemplo. Esto es válido en ciertas condiciones. Atentos Goya, tuve un caso ahí donde planteé la nulidad porque no se daban las condiciones para la validez del seguro retroactivo. Favorable. Así que como ven, esto es práctica pura. Por eso tenemos que conocer la teoría. Bien, después vuelvo sobre eso. Lo importante acá es que comienzo formal y comienzo material pueden coincidir o no. Ahora, ¿cuándo debe existir interés asegurable? En realidad es en el comienzo material. Es decir,
cuando inicia la cobertura asegurativa, debe existir interés asegurable, porque si no, estoy en un contrato sin causa, que era el ejemplo donde yo le decía que el doctor contrataba como tomador y asegurado un seguro sobre mi inmueble cuando él no tiene ninguna relación, no tiene interés asegurado. ¿Mm? Eso es nulo. De todos modos, la nulidad en el caso que les dije, vamos a ver en riesgo, porque ahí lo que no había en realidad era riesgo. Era un seguro retroactivo donde no había riesgo. Pero lo cierto es que también tiene que haber interés asegurable, que sería este ejemplo que yo les doy del doctor. ¿Hay riesgo ahí? Sí, hay riesgo de que se incendie mi vivienda. El riesgo estaba. El tema es que el doctor no tenía interés asegurable. Entonces, el interés asegurable, como causa del contrato, debe existir al comienzo material, al inicio de la cobertura asegurativa, y subsistir al tiempo del siniestro, porque puede ser que cuando se inicia la cobertura existe interés asegurable, pero después desaparece. Por ejemplo, porque el bien se destruye por un riesgo no cubierto. Ujú. Bien. Entonces, no sé, vino un meteorito con tanta mala suerte que cayó sobre mi casa y la destruyó. Ya no tengo interés asegurable. Pero en ese caso el contrato fue válido, pero cesa hacia el futuro. Y luego vamos a ver, el asegurado tiene la obligación de notificar en tiempo oportuno la desaparición del interés asegurado. ¿Eh? Porque si no, entre tanto, continúa la obligación de pagar la prima. Bien, entonces debe existir, debe ser lícito, porque si no estaríamos ante un contrato con causa ilícita. Por ejemplo, yo contrato un seguro de transporte y el interés asegurable es una mercadería, o sea, mi relación con una relación jurídica con una mercadería de contrabando. ¿Existe riesgo de, por ejemplo, que se averíe o se pierda? Sí. El riesgo en sí no es ilícito. El problema es que el interés asegurable es ilícito. ¿Mm? En estos casos, si se contratara el seguro, el efecto sería la nulidad por causa ilícita. Un tema muy importante, les pido suma atención, tiene que ver con el valor del interés asegurable y la suma asegurada. ¿Por qué? Sigamos con el ejemplo de mi vivienda asegurada contra incendio. Esa vivienda tiene un valor, supongamos 10 millones de pesos. Pero en el contrato va a figurar un ítem que es la suma asegurada. Cuestión de total y capital relevancia en el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque la suma asegurada en el contrato es el monto máximo de indemnización al que se obliga el asegurador. Y esa suma asegurada puede o no coincidir con el valor total del interés asegurable. Y esto, si coincide, digamos, no veremos ninguna consecuencia en particular. Sí, obviamente, el monto máximo de indemnización, pero coincide con el valor total del interés asegurable. Entonces, si pierdo toda mi casa que valía 10 millones de pesos, el asegurador me deberá indemnizar la suma asegurada, que son 10 millones de pesos. O sea, no hay ninguna. Y ahí se abren dos institutos muy, muy, muy importantes, que son el infraseguro y en oposición el sobreseguro. El infraseguro se da en aquellos casos en que la suma asegurada sea menor, sea inferior al valor total del interés asegurable. Esto es posible, es lícito, pero va a tener un efecto muy importante y que tenemos que conocer. Y es que, de ocurrir el siniestro, el asegurador va a indemnizar, pero no va a indemnizar todo el daño sufrido.
va a indemnizar aplicando la regla proporcional, salvo pacto contrario. La regla proporcional es esa fórmula que está ahí, pero yo le voy a explicar para que lo razonemos. Al que le gustan las fórmulas, la tendrá ahí, es suma asegurada por daño dividido el valor total del interés asegurable, pero podemos en las próximas filminas con ejemplos comprenderlo de una manera más sencilla sin aplicar la fórmula de memoria. No es necesario saberla de memoria, ya van a ver. Entonces, la regla proporcional lo que expresa es qué proporción representa la suma asegurada del valor total del interés asegurado. ¿Qué proporción representa la suma asegurada del valor total del interés asegurable? Reitero entonces, el principio es que si hay infraseguro, el asegurador de ocurrir el siniestro indemniza, pero no todo el daño, sino que aplica la regla proporcional. Salvo pacto en contrario, esto es importante que lo tengan en cuenta, ya que existen coberturas en las que se pacta que el asegurador indemnice todo el daño hasta la suma asegurada, aun cuando haya infraseguro. Las que se conocen como cláusulas a primer riesgo. ¿Qué les decía? Veamos con ejemplo. Fíjense, valor total del interés asegurable en este ejemplo, 10 millones de pesos. Mi vivienda que valía 10 millones de pesos. La suma asegurada en el contrato es 8 millones de pesos. Suma asegurada inferior que el valor total del interés asegurable. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hay acá? Sí, ¿Un qué? ¿Hay un? ¿Qué hay? Infraseguro. Hay un infraseguro. ¿Cuál va a ser mi regla proporcional acá? ¿Qué porcentaje? El 80% dice Lucas Aguilera, que está más silenciado que yo. Es verdad, porque la suma asegurada, 8 millones de pesos, representa el 80% del valor total del interés asegurable, que en este ejemplo es 10 millones de pesos. Vamos a ver 3 ejemplos, porque cuando pongo un ejemplo, después hay una masa de estudiantes, que no es toda, pero no, que dice, la regla proporcional es siempre un 80%. No, va a depender de, en el caso concreto, cuánto sea la suma asegurada y cuánto sea el valor total del interés asegurable y por lo tanto, qué porcentaje en ese caso representa esa suma asegurada en ese contrato, el valor total de ese interés asegurable. En mi ejemplo 80%. ¿Es posible? Sí. ¿Es lícito? Sí. Si ocurre el siniestro, ¿el asegurador indemniza? Sí. ¿Todo el daño? No. Aplica la regla proporcional salvo pacto en contrario. Entonces, supongamos, supuesto 1, incendio, se destruye toda mi vivienda. ¿A cuánto asciende el daño que yo sufrí, en mi patrimonio por la destrucción total de mi vivienda? Alguien que responda rápido. ¿Lo tienen en la filmina? A 10 millones 10 asciende. millones. Exacto, el daño que yo sufrí fue de 10 millones porque se incendió totalmente, se perdió totalmente una vivienda de mi propiedad que vale 10 millones. 10 millones mi daño. Ahora, ¿el asegurador me indemniza los 10 millones? No. Aplica la regla proporcional. Me indemniza el 80% de ese daño, es decir, 8 millones de pesos. Y fíjense que en este supuesto número 1, como hay destrucción total, va a coincidir con la suma asegurada, la indemnización, porque la suma asegurada recuerda el máximo de indemnización que debe el asegurador, y cuando haya destrucción total, deberá el máximo de indemnización. Pero resulta también, obviamente, aplicar la regla proporcional. Ahora, supongan, volvamos, mi vivienda está perfecta. Se incendia, pero se incendia una parte. Y vamos, hacen la pericia, liquidan, y resulta que la mitad de la casa, o la mitad del valor de la casa es lo que se perdió. Entonces, si mi casa valía 10 millones de pesos y se incendió,
Veamos, justo la mitad. El daño que yo sufrí es de 5 millones de pesos. Reitero, porque no se me incendió toda la casa, se incendió la mitad. Justo la mitad. Y alguno pensaría, bueno, está dentro de la suma asegurada, porque la suma asegurada era 8 millones de pesos. Que me indemnice los 5 millones, que fue mi daño. El asegurador indemniza. Pero indemniza aplicando la regla proporcional. También conocida en la jerga como la prorrata. Ujú. Los abogados antiseguro, porque como sabrán, hay todo, como siempre hay, divisiones. Yo aclaro, soy abogada de seguro, de seguros. Em, el asegurador indemniza. Ah, no, el chiste era que ellos le dicen pro rata. Por rata. Ahí va el chiste. Dije toda Qué la introducción lindo y el le nombre. dije el chiste. ¿Eh? Qué bien el nombre, Dios. Dice muchas cosas. Ah, pero bueno. No voy a empezar a contar todas las cosas que hacen los asegurados, porque son todas blancas palomitas que, que nunca quieren defraudar al asegurador tampoco. Eh, pero dejémoslo ahí, porque si no nos lleva toda la clase. Les decía, en la jerga se lo conoce como prorrata, porque justamente va a indemnizar a prorrata. Les digo, indemniza sí, indemniza todo el daño, no, indemniza aplicando la regla proporcional. Y mi regla proporcional, ¿qué porcentaje era en este caso cuando la suma asegurada era 8 millones y el valor total del interés asegurable era 10 millones? ¿Cuál Del era el porcentaje que iba a 80%. aplicar? 80%. Entonces, de 5 millones de pesos que fue mi daño, me indemnizará el 80%, que en este son 4 millones. Lo mismo yendo, por suerte se destruyó menos, solo un 35% de la casa. Bueno, mi daño fue de 3.500.000. De nuevo, la aseguradora indemniza así, Bien. indemniza aplicando la regla proporcional que es del 80%. O sea, me indemniza 2.800.000. Antes que salten todos, aclaro, ¿cuál es el fundamento de esto? Yo estoy pagando una prima que se calcula sobre una suma asegurada de 8 millones de pesos, que es menor a una prima si yo hubiera asegurado el bien por 10 millones de pesos. Ahí está el fundamento. Yo puedo, no obstante, contratar un seguro, como le dije, con cláusula primer riesgo, donde el asegurador me indemniza sin aplicar, obviamente, la prima es mayor. O en su caso, hay veces donde se cae el infraseguro, sobre todo en economías como la nuestra, donde los contratos de seguros en pesos, donde el valor de los bienes muchas veces, obviamente, en peso aumenta y la suma asegurada queda fija. Entonces lo que se pide ahí, si uno no quiere estar en infraseguro, quiere reducir el infraseguro, es un reajuste del contrato. El reajuste lo que va a hacer es elevar la suma asegurada, concomitantemente elevar la prima. ¿Mm? ¿Estamos? Otro ejemplo. Seguimos con mi casa que vale 10 millones de pesos, pero en este caso contraté un seguro de incendio por una suma asegurada de 5 millones de pesos. Aquí, la suma asegurada, 5 millones, representa el 50% del valor total del interés asegurable, que era 10 millones de pesos. Producido la destrucción total, nuevamente, mi daño destruyó 10 millones de pesos. Pero para indemnizar aplica la regla proporcional, que en este caso es del 50%, y me indemniza el 50% de ese daño, 5 millones de pesos, que fíjense, es la suma asegurada. Sufrí una destrucción total parcial de mi vivienda de un 50%, la mitad. Mi daño fue del 50%. Perdón, mi daño fue de 5 millones de pesos. Diríamos, bueno, ya está dentro de la suma asegurada. Indemniza aplicando la regla proporcional. 50% del daño, que son 2.500.000. Lo mismo en un daño parcial de 35%, donde el daño de 3.500.000 pesos, si bien está por debajo de la suma asegurada, para indemnizar aplica, porque hay seguro, la regla proporcional, que en este ejemplo es del 50%, y de ese daño de 3.500.000 pesos me indemniza la mitad. ¿Se entiende esto?
Perfecto, doctora. Bien. Y les doy otro ejemplo para que después no me puedan decir que la regla proporcional es siempre el 50% o el 80%. Acá, mi misma vivienda, pero asegurada por 4.500.000 pesos. La suma asegurada representa el 45% del valor total del interés asegurable. Mi regla proporcional acá va a ser del 45%. Entonces, del daño que yo haya sufrido, total o parcial, distintos tipos de daño parcial, no me indemniza el asegurador todo ese daño, sino que aplica la regla proporcional y calcula ese porcentaje sobre el daño que yo sufrí, y es ese porcentaje del daño que yo sufrí lo que me indemnizará, salvo pacto en contrario. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Bien. Lo opuesto, un fenómeno opuesto al sobreseguro. La suma asegurada es superior al valor total del interés asegurable. Esto indica un sobreseguro. Por ejemplo, esa vivienda de 10 millones de pesos, yo la aseguro por una suma asegurada de 15 millones de pesos, superior al valor total. Hay un principio que yo les dije al comienzo, y es que el seguro tiene por finalidad indemnizar al asegurado, resarcir un daño que está sufrido, pero no su enriquecimiento. Si yo sufro la destrucción total de mi vivienda, que vale 10 millones de pesos, y el asegurador me indemniza la suma asegurada acá, que es de 15 millones de pesos, yo habré obtenido un enriquecimiento de 5 millones de pesos. Y esto no está permitido en el seguro. Ahora, esto puede ser doloso, o sea, celebrado por el asegurado con la intención de enriquecerse. Es lo que llamamos sobreseguro doloso al tiempo de la celebración. Y el efecto que va a tener esto es la nulidad del contrato. Fíjense qué sanción tan grave, porque la nulidad del contrato significa que todo vuelve para atrás y el contrato no existe. Por lo tanto, si ocurre el siniestro y hay nulidad del contrato de seguro, ¿qué le parece que pasa con la obligación de indemnizar del asegurador? Y no existe, porque el contrato es nulo. El asegurador alegará, deberá probar obviamente el dolo, bastante difícil, pero puede probarse. Y pedirá la nulidad del contrato. Y si el contrato es declarado nulo, el asegurador, si ocurre el siniestro, no indemniza. Sin embargo, si se celebró con dolo del asegurado y el asegurador no conocía de esta existencia del sobreseguro, estamos hablando siempre de nulidad, recuerden, volviendo a contrato, que cuando hablemos de nulidad de un contrato, siempre el vicio va a ser originario al momento de la celebración. Cuando se ven cuestiones a posteriori, tendremos una resolución o una rescisión, son causales de extinción de los contratos, por hechos que se dan a posteriori. Pero la nulidad siempre es un vicio originario, siempre es algo que se da al momento de la celebración. Y acá es el dolo del asegurado de contratar con un sobreseguro al momento de la celebración. El efecto, reitero, es la nulidad del contrato. Pero, por lo tanto, si ocurre el siniestro, el asegurador lo indemnizará, pero el asegurador tendrá derecho a la prima por todo el periodo en curso. Si contrata un seguro anual, tiene derecho a la prima por todo ese año. Es una sanción que la ley impone al asegurado por el dolo, siempre que el asegurador no haya tenido conocimiento. ¿Estamos? Nulidad del contrato, entonces, más derecho del asegurador a la prima por todo el periodo en curso si no lo conocía, si desconocía esto. Ahora, puede darse supuestos donde el sobreseguro sea no doloso. Muchas veces no se podrá tampoco acreditar el dolo, por más que haya sido doloso, encuadrarán un supuesto sobreseguro no doloso, o también en los casos de sobreseguro sobreviniente, porque puede ocurrir que cuando celebramos el contrato, mi inmueble valía 15 millones de pesos, pero después pierda valor, se deprecia,
en forma sobreviniente se produzca un sobreseguro. En los casos de sobreseguro no doloso, fíjense la diferencia en el efecto. Y es que el asegurador va a estar obligado a resarcir si ocurre el siniestro, pero solamente el perjuicio efectivamente sufrido. Entonces, en mi ejemplo, si yo tengo mi inmueble que vale 10 millones de pesos y hay una suma asegurada de 15 millones de pesos y ese sobreseguro es no doloso, ocurre el siniestro. Por ejemplo, destrucción total. El asegurador me indemniza, pero solo los 10 millones de pesos. No me debe la suma asegurada completa. Sin embargo, y esto puede ser polémico, el asegurador tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. Esto obviamente se impone para desalentar los supuestos de sobreseguro, ya que pueden existir muchos supuestos de sobreseguro dolosos donde el dolo no puede acreditarse. Ustedes saben que la prueba del dolo es muy difícil. Ahora, lo que sí pueden pedir cualquiera de las partes en un sobreseguro sobreviniente, que en la mayoría de los casos, o sea, el sobreseguro sobreviniente es no doloso, siempre, digamos, porque se dio después de la celebración por una apreciación del valor del bien. En esos casos, cualquiera de las partes puede pedir el reajuste. ¿Eh? O sea que, sobre todo el más interesado va a ser el asegurado, se pide el reajuste ¿para qué? Para reducir la suma asegurada al valor total del interés asegurable y por ende también reducirá la prima. ¿Estamos? Una cosita para terminar. Interés asegurable. Fíjense que estas normas del Profe, infraseguro, perdón, ¿sí? le pregunto, ¿en qué recae el dolo? Porque no se me cortó. En la intención del asegurado de celebrar el contrato para enriquecerse. O sea, sabiendo que el valor total del interés asegurable es inferior, lo contrata con una suma asegurada superior. Por eso le digo que es de bastante difícil prueba a veces. Bien, gracias, profe. Le decía que estas normas del infraseguro y sobreseguro no son aplicables en los seguros de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en el seguro de responsabilidad civil yo le dije que el interés asegurable es todo mi patrimonio como eventual destinatario del reclamo de un tercero. Por lo tanto, yo no puedo decir el valor asegurable acá del interés asegurable son 5 millones, 10 millones de pesos. No, porque no es ni siquiera mi patrimonio en sí, sino el mantenimiento de la indemnidad de ese patrimonio frente al reclamo del tercero. Entonces, ahí nunca vamos a hablar ni de sobreseguro ni de infraseguro, porque yo necesito tener un valor total del interés asegurable para compararlo con la suma asegurada y ahí ver si coinciden o no, es superior o inferior. Lo mismo en los seguros de vida, de accidentes personales, a los seguros de persona en general, porque lo que generalmente ahí tenemos ya determinado en el contrato cuál va a ser el capital que debe pagar el asegurador si ocurre el siniestro. Por ejemplo, si le un seguro de vida para riesgo muerte, si fallece le paga a los beneficiarios tanto. Está previsto en el contrato, sí, pero no depende del valor total del interés asegurable porque estaremos hablando de la vida de la persona, la integridad física, es decir, son esos bienes, ese tipo de bienes. Entonces lo que tenemos en el contrato es fijado que si fallece va a determinado capital o determinada renta, si sufre, por ejemplo, en los seguros de accidente personal una lesión que, por ejemplo, afecta a un miembro, eso significa un tanto por ciento y eso del capital total se abona ese porcentaje, etc. Es decir, tampoco ahí tenemos una relación que pueda hacerse entre la suma asegurada y el valor del interés asegurable, que reitero, es la vida, la integridad física de la persona. Pero entonces no hay ahí ni sobreseguro ni infraseguro, pero sí en todos tendremos sumas aseguradas. Porque es imposible técnicamente un seguro ilimitado. Tanto en cuanto a los riesgos que se cubren, como vamos a ver ahora más adelante, como en cuanto a los aspectos cuantitativos de la indemnización del asegurador. Siempre es limitado. Y en todos los seguros tendremos sumas aseguradas que nos marcan en todos ellos el límite máximo de indemnización debida por el asegurado. ¿Estamos hasta aquí?
Entonces, el primer elemento específico que vimos fue el interés asegurable. El segundo de ellos es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Saben que para poder hablar estoy hablando desde el abdomen, porque si no, no me sale la voz. Así que digo, creo que por 2 semanas puedo no ir al gimnasio, o no hacer abdominales por lo menos, porque la fuerza que estoy haciendo del abdomen es impresionante. Bueno, pero se me escucha, ¿se me escucha? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, se le escucha, profe. Bueno, vamos que llegamos a las 21. Bien, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad o posibilidad de que se realice un hecho eventual del que puede derivar un daño, ya sea bienes determinados a la indemnidad del patrimonio de la persona, o que pueda afectar la vida humana o la integridad física de las personas. Es el objeto del contrato. La importancia la encuentran en el artículo 2, les dejo para que después lo lean, ¿sí? Y también miren el artículo 60, que habla del riesgo en los seguros de daño patrimonial. Ahora, ¿qué elementos constituyen o conforman el riesgo? Siempre recuerden que los elementos surgen de las definiciones. Y hablamos recuerdan, posibilidad o probabilidad de realización de algo. Entonces, el primer elemento es esa posibilidad de realización. Es decir, un riesgo refiere a un hecho que puede o no suceder. Por lo tanto, si hay certidumbre, algo necesariamente va a ocurrir. Por ejemplo, si depende exclusivamente de la voluntad del asegurado, hay certidumbre, no hay riesgo. Por eso verán que si el incendio es ocasionado intencionalmente por el propio asegurado, no hay riesgo. No es algo que puede no suceder. Es algo que dependió de la voluntad del asegurado, no había certidumbre. Ahora, también se excluye de la noción de riesgo a la imposibilidad, que es cuando algo no es susceptible de que ocurra. Por ejemplo, si yo contrato un seguro de transporte para amparar los daños de una mercadería y la mercadería nunca se despacha, nunca hay imposibilidad de que ocurra ese hecho que sería la avería o la pérdida, porque nunca estuvo sometido al riesgo que es la avería o pérdida derivada del transporte. O contrato un seguro de vida y la persona ya falleció, imposible que vuelva a fallecer, por ahora, o en la mayoría de los casos. Entonces, el riesgo me marca siempre una posibilidad y me excluye la certidumbre y la imposibilidad. Ahora, ¿qué es eso que debe poder ocurrir o no? A cualquier cosa. Es un evento dañoso previsto en el contrato. Puede ser que yo mañana tenga voz o no. Hay una posibilidad. Hay incertidumbre. Pero no hablamos de un riesgo en el contrato de seguro. Porque la posibilidad de realización tiene que ser de un evento dañoso previsto en el contrato. Incendio, robo, daño a una mercadería transportada, la muerte de una persona. Entonces, hay un evento dañoso que está previsto en el contrato, pero que hay incertidumbre sobre su realización. Y fíjense que la incertidumbre puede ser sobre el acontecimiento mismo, pero también puede ser sobre el momento en el que va a ocurrir. El caso del seguro de vida. Al menos, como digo, por ahora, salvo que la ciencia avance.
en principio todos vamos a fallecer. Diríamos, no hay riesgo, porque eso es algo cierto. El tema es que la incertidumbre radica ahí en el momento en el que va a ocurrir. Entonces, reitero, tiene que haber una posibilidad de realización de que de un evento dañoso previsto en el contrato. Obviamente el interés asegurable, como vimos, el riesgo tiene que recaer sobre un interés asegurable ilícito, pues no puedo asegurar el riesgo que resulta de operaciones ilícitas. Por eso, por ejemplo, está excluido en el seguro de vida la muerte del asegurado, por ejemplo, en empresa criminal. Es decir, yo soy una persona, soy un delincuente, cometo actos ilícitos, robos a mano armada. Si en un enfrentamiento con la policía yo fallezco, es una exclusión, se llama provocación del siniestro. Y obviamente estaría asegurando, en este caso mi vida, expuesta a un riesgo en operaciones ilícitas. ¿Mm? Eh, si yo en un contrato de transporte eh, aseguro los daños de estupefacientes. ¿Mm? Entonces, siempre tiene que haber una licitud, tanto en la causa como en el riesgo. Bueno, pero es importante que el riesgo exista, porque si no hay riesgo, no tengo objeto de contrato. ¿Mm? Entonces, recuerden que el riesgo es la posibilidad de que ese evento dañoso exista, se ocurre. Si hay certidumbre o si hay imposibilidad, no hay riesgo. Estoy ante la inexistencia del riesgo. Entonces, ¿alguien podría, por favor, leerme en voz alta el artículo 3? El primer párrafo primero. Artículo 3. El contrato de seguro es nulo si al tiempo de celebración el siniestro se hubiera producido o desaparecido la posibilidad de que se produjera. Fíjense que en esos casos no hay riesgo. ¿Por qué? O el siniestro ya se produjo o desapareció la posibilidad de que se produjera. Por ejemplo, como les dije, la persona ya falleció. O bien, eh, por ejemplo, el interés asegurable ya desapareció por un riesgo no cubierto, totalmente, y ya no hay posibilidad de que el supuesto riesgo cubierto ocurra. Ujú. Entonces, cuando no hay riesgo, no tengo objeto. Y si yo estoy en un contrato sin objeto, estoy en un contrato nulo. Esto que vemos en la primera parte del artículo 3 es una cuestión que se da al momento de la celebración del contrato. Por eso, la consecuencia es la nulidad. ¿Mm? Ahora, yo ya les hablé, les anticipé que existe el seguro retroactivo, un seguro que celebro hoy y que la cobertura asegurativa se pacta desde el 1 de octubre. Del 1 de octubre a hoy, el siniestro ya ocurrió o no ocurrió. Y me dirán ustedes, no hay riesgo en esa franja de tiempo. Riesgo ya no hay, porque ocurrió o no ocurrió. Y el riesgo era la posibilidad de que algo ocurra. ¿Mm? ¿Y cómo entonces un seguro retroactivo puede ser válido? Puede ser válido lo que establece la ley, un criterio subjetivo de validez. Y es que las partes desconozcan que el siniestro ocurrió o no ocurrió. Y por lo tanto, tengan la incertidumbre subjetiva en cuanto a la ocurrencia o no ocurrencia del siniestro en ese tiempo pasado, en el que se brinda cobertura. Por lo tanto, ¿cuándo un seguro retroactivo es nulo? Alguien que nos lea el segundo párrafo. Leo, profe. Si se acuerda
que comprende un periodo anterior a su celebración, el contrato es nulo solo si al tiempo de su conclusión el asegurador conocía la imposibilidad de que ocurriese el siniestro o el tomador conocía que se había producido. Gracias. Entonces, si el asegurador, cuando contratamos un seguro retroactivo, conocía de la posibilidad de que en ese tiempo anterior hubiera ocurrido el siniestro, el contrato es nulo. Por ejemplo, tenía un conocimiento efectivo que la mercadería no fue despachada en el transporte. Por lo tanto, el riesgo de transporte, de avería o pérdida en el transporte no existió. Y no existió en la cabeza del asegurador, que es lo importante, porque él conocía que era imposible que hubiese ocurrido el siniestro. Efecto, nulidad. El tomador conocía, este es el caso típico, conocía que se produjo el siniestro. Y lo ocultó. Si el asegurador puede probar que el asegurado, el tomador, conocía que el siniestro ocurrió en ese tiempo pasado para el que contrata la cobertura retroactiva, el efecto es la nulidad. ¿Mm? Que fue el caso que yo le comentaba que tuve en un juzgado en Goya. Un seguro retroactivo donde se probó que el tomador conocía que el siniestro ocurrió y lo ocultó. Efecto, nulidad. Obviamente el asegurador se vio liberado de la obligación de indemnizar ese siniestro, pues el contrato era nulo. Entonces, ¿se entiende esto? Obviamente que en un seguro retroactivo, en ese tiempo pasado del siniestro, o bien ya ocurrió o no ocurrió, lo importante es que las partes no lo sepan, tengan incertidumbre. Ahí es válido, si no es nulo. Obviamente, cuando no hablamos de un seguro retroactivo, el tiempo todavía no corrió, entonces esa cuestión no se da, pero sí tiene que darse, que existir una posibilidad de que en el futuro el siniestro ocurra. Si ya se produjo, desapareció la posibilidad, es nulo. Ahora, esto que estábamos hablando se llama inexistencia del riesgo. Inexistencia del riesgo, ¿en qué momento? En el momento de la celebración del contrato. Por eso el artículo 3 lo sanciona con la nulidad. En principio, en este caso, volvemos todo, digamos, a foja cero en algún momento. Requieren que la nulidad tiene un efecto retroactivo al contrato con efecto retroactivo, de manera tal que el asegurador, si percibió la prima, en general la prima se debe de manera anticipada a partir de la celebración del contrato. Esto aclaro nomás, igual ustedes van a tener que profundizar en estas obligaciones, después les voy a dar la indicación. Pero sí la aclaro, en principio se ve anticipadamente, muchas veces el asegurador financia el pago en cuotas, pero la prima se debe anticipadamente. El asegurador, en este caso, declarar la nulidad del contrato, deberá restituir la prima si ya la percibió y si no, no tiene derecho a percibirla. Pero, como todo caso de nulidad, si fue provocada por el asegurado y el asegurado conocía la inexistencia del riesgo, el asegurador puede pedir la indemnización de los daños y perjuicios por haber sido la nulidad motivada, ¿sí?, en la conducta de la otra parte. Lo mismo si fue el asegurador el que motivó la nulidad. Pero en la mayoría de los casos, digamos, 99,99% de los casos que vemos de nulidad por inexistencia del riesgo, tiene que ver con la conducta del asegurado, tomador asegurado, la que da lugar a la nulidad. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que cuando celebramos el contrato había riesgo, pero luego desaparece. ¿Cuándo? En la etapa de ejecución del contrato. Por ejemplo, como tengo un vehículo asegurado por daños al vehículo, destrucción total o parcial,
y resulta que se pierde por un siniestro no cubierto. Ahí no solo desaparece el interés asegurable, sino que además desaparece el riesgo, porque ya no es posible que esa destrucción por ejemplo, no sé, por destrucción por accidente, pero no tenía cubierto inundación. Bueno, una inundación, tanta mala suerte. Bueno, ese riesgo de daño por accidente ya no existe. Cesó, porque ya no puede ocurrir. Entonces, vimos primer instituto, inexistencia del riesgo, nulidad, al momento de la celebración. Segundo, cese del riesgo. Existía riesgo cuando celebramos, pero desaparece luego en la etapa de ejecución del contrato. Hasta el cese, perdón, ese contrato es válido, hasta el cese del riesgo. Al cesar el riesgo, extingue el vínculo contractual hacia el futuro. Acá, cuando se produce el cese del riesgo, va a surgir algo que es la carga del asegurado de notificar al asegurador, de informar al asegurador que se produjo el cese. Mientras no informe, el asegurador tiene derecho a percibir el premio. Ahora lo voy a explicar porque a veces hablamos de premio, prima, etc. Pero el precio del seguro. Hasta que el asegurador sea notificado o bien tome conocimiento por otro medio. Mientras tanto, tiene derecho a seguir percibiendo el premio por más que ya no hay riesgo. Primer supuesto que vimos, inexistencia de riesgo. No había riesgo cuando celebramos el contrato. Segundo supuesto, cese del riesgo. Había riesgo cuando celebramos. Bueno, en el primero, nulidad. En este segundo, contrato válido hasta el cese, luego se extingue hacia el futuro. Pero puede ser que había riesgo cuando celebramos el contrato. Había un determinado riesgo que se agrava durante la ejecución del contrato. Les pido que después lean detenidamente los artículos 37 a 45. Igual tienen una tarea del hogar que incluye eso. Pero lo cierto es que cuando existe una agravación del riesgo, pasan cosas en el contrato. Porque el asegurador celebró el contrato en base al riesgo que existía al momento de celebrar el contrato. Esto tenganlo en cuenta porque después vemos otro instituto que se llama reticencia, que parece parecido, pero similar, pero no o sea, tiene una diferencia. Acá cuando celebramos el contrato, celebramos en base al riesgo que había al momento de la celebración. Por ejemplo, yo compré un vehículo, contrato un seguro y declaro que ese vehículo será para uso particular. Ese era un riesgo, era el riesgo que existía efectivamente cuando celebramos el contrato. Pero luego de, por ejemplo, era un seguro anual, luego de 3 meses, yo decido destinar ese vehículo a un uso comercial, por ejemplo, remis, taxi. Eso genera una agravación del riesgo, porque el riesgo del vehículo de uso particular es menor que el de uso comercial. El de uso comercial es mayor, se aumenta la intensidad del riesgo. Por lo tanto, cuando yo voy a contratar un seguro, si es para uso particular, tiene un precio, si es para uso comercial, tiene otro precio. Y las cláusulas de exclusión de cobertura y demás, diferentes. Los términos del contrato son distintos porque los riesgos son distintos. Acá tenemos, reitero, un contrato que lo celebramos más a un riesgo que existía, pero durante la ejecución se produce una intensificación, una agravación de ese riesgo. ¿El contrato era válido? Sí, es válido. Pero va a dar lugar la agravación del riesgo como primer consecuencia en general, que no está anotada ahí, pero anótelo, el reajuste del contrato. Entonces, ante la agravación del riesgo, sí existe, y que sobre esto tienen que profundizar, la carga del asegurado de informar al asegurador la agravación del riesgo.
en tiempo oportuno. La ley no aclara cuál es el tiempo oportuno. En el caso de que la grabación se deba, que acá estoy entrando a lo que ustedes tenían que investigar, así que les hago parte de la tarea. Si el asegurado va a variar el riesgo agravándolo por un hecho suyo, que este ejemplo, donde él decide, o sea, ¿por qué se agrava el riesgo? Un hecho del propio asegurado. Tiene que notificarlo con anterioridad. Si la agravación del riesgo se debe a un hecho de tercero, de la naturaleza, o sea que no, no depende de la voluntad del asegurado. En esos casos, la ley dice inmediatamente. Y esto es lo que no aclara, ¿qué es lo inmediato? Entonces, la doctrina entiende que dependerá de caso concreto, que es lo que se considere, según la circunstancia del caso, como inmediato. Lo cierto de todo esto es que, producida la agravación del riesgo, notificada al asegurador, el asegurador en principio lo que debe proceder es al reajuste del contrato. Pero en algunos casos, ya veremos bajo qué condiciones, sí, ahí les puse reajuste. Eso porque hablo y no miro lo que está escrito. Bien. En algunos casos, la agravación de riesgo puede dar lugar a una rescisión con causa. Recuerdan que la rescisión es una forma de extinción del contrato con efectos hacia el futuro. ¿En qué casos la agravación del riesgo faculta al asegurador a rescindir el contrato? En aquellos casos en que, a juicio de peritos, esto es muy importante, a juicio de peritos, de haber existido ese riesgo ahora aumentado al tiempo de la celebración del contrato, hubiera impedido que el contrato se celebre o hubiera modificado sus condiciones. Entonces, cuando la agravación del riesgo tiene esta trascendencia, reitero, porque a juicio de peritos, si ese hubiera sido el riesgo cuando celebraron el contrato, el asegurador no hubiera podido celebrarlo porque no estaba dentro de su operatoria comercial cubrir ese tipo de riesgo. O bien hubiera modificado las condiciones en que se celebró el contrato. Habilita, faculta al asegurador a optar, esto es a voluntad del asegurador, por rescindir el contrato. Es decir, podrá optar entre rescindir o reajustar o absorber el mayor riesgo. Pero es una facultad de asegurador. En los demás casos, si no se dan estas condiciones que apunté, lo que faculta al asegurador la agravación del riesgo es a reajustar el contrato. ¿Qué pasa si se dan las circunstancias para que el asegurador ejerza la facultad de rescisión y la ejerce? Se extingue el contrato hacia el futuro. ¿Qué pasa con la prima? Depende. Si la agravación fue comunicada oportunamente al asegurador, el asegurador tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido hasta que el contrato se rescinde. Ahora, si la agravación del riesgo no le fue notificada al asegurador en tiempo oportuno, este tiene derecho a percibir la prima por todo el periodo de seguro en curso. Doctora, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Pensemos un seguro anual, 12 meses, donde la prima se fijó en 12.000 pesos. Le hago algo así sencillo para hacer que hagamos fácil el cálculo. 12.000 pesos de prima por un seguro por 12 meses. Resulta
que a los 3 meses se produce una agravación del riesgo. Esa agravación del riesgo es notificada por el asegurado o la aseguradora en tiempo oportuno. A juicio de peritos, las nuevas circunstancias que rodean el riesgo, que lo hacen más intenso, hubiera hecho que el asegurador no celebraba ese contrato, lo hacía en otra condición. Lo faculta a rescindir. Reitero, la agravación fue comunicada en tiempo oportuno. Dadas las condiciones, el asegurador ejerce la facultad de rescindir, extingue el contrato hacia el futuro, pero solamente tiene derecho a la prima proporcional al tiempo transcurrido. ¿Cuál fue el tiempo transcurrido del contrato hasta que se rescinde? ¿Se acuerdan? En mi ejemplo. 3 meses, en mi ejemplo. Yo dije que a los 3 meses de celebrado el contrato, que era un contrato de por 12 meses, a los 3 meses se agrava el riesgo, se notifica en tiempo oportuno, el asegurador ejerce la facultad de rescisión. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. No, si alguien no entiende, que diga, por favor. Y yo le digo, si se notificó oportunamente, el asegurador tiene derecho a la prima proporcional al tiempo transcurrido. Vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el tiempo transcurrido de contrato hasta que se rescinde? 3 meses, profe. 3 meses. Por lo tanto, tiene derecho a la prima proporcional a esos 3 meses. No los 12.000 pesos. En mi ejemplo, 3.000 pesos. ¿Mm? Ahora, si no le fue comunicado en tiempo oportuno, tiene derecho a percibir la prima por todo el periodo en curso. El periodo en curso, el periodo no. Tiene derecho a los 12.000 pesos. ¿Se entiende la diferencia? En un caso, proporcional al tiempo transcurrido. O sea, la prima proporcional a esos 3 meses que transcurrieron hasta que se rescinde el contrato. Si no fue todo ese periodo en curso, por más que el contrato a los 3 meses se extingue, eso sí, el siniestro ocurre como no prima como- por todo el periodo. Una sanción. Ujú. Claro, ya, si bien mucho de la tarea para el hogar la estoy resolviendo ahora, que si el asegurado omite directamente notificar la agravación del riesgo y el siniestro se produce, el asegurador no indemniza. Ojo, ¿eh? Como consecuencia del incumplimiento de la carga. Lo primero que estuvimos hablando de que la prima proporcional, estábamos hablando en un caso donde se notifica y el asegurador decide rescindir. Rescinde, se extingue el contrato hacia el futuro, por lo tanto, si el siniestro ocurre después, yo ya no tengo ni siquiera contrato, porque se extinguió. Ahora, tenemos el contrato. Se agrava el riesgo. No lo notifico. Y ocurre el siniestro. Obviamente, el asegurador no ejerció la facultad de rescindir porque nunca se enteró de la grabación del riesgo. Bueno, lo notifiqué. Se produce el riesgo. Estaba subsistente, se produce el siniestro. Estaba subsistente la grabación del riesgo. El asegurador se ve liberado de su obligación de indemnizar por incumplimiento de la carga a notificar del asegurador. ¿Estamos? Sobre esto igual después tienen que la tarea para el hogar. ¿Tengo alguna pregunta en el chat? 3 meses, decía Natalia, perdón, no vi. Bien. Sigamos. Ahora, yo les dije que así como no es técnicamente posible que un seguro sea cuantitativamente ilimitado, porque va a tener un límite de indemnización al que se compromete el asegurador, tampoco es posible que el riesgo que cubra sea ilimitado. Incluso los seguros que en la práctica se les suele llamar todo riesgo, no es que cubre todo riesgo. O sea, lo que pasa es que cubre una serie de riesgos combinados, pero que están determinados en el contrato cuáles son. Y esto es de suma importancia. ¿Por
porque va a delimitar el riesgo cubierto. Y el siniestro tiene que deberse a un riesgo cubierto para que producido el asegurador tenga la obligación de indemnizar. ¿Dónde está determinado? En el contrato. En él hay que individualizar el riesgo y para eso se utilizan dos clases de cláusulas, que van a aparecer varias cláusulas de cada tipo, o sea, no es que una u otra, varias que son las cláusulas de individualización positiva del riesgo y las cláusulas de individualización negativa. Las cláusulas de individualización positiva lo que hacen es enunciar cuáles son los riesgos cubiertos. El asegurador indemnizará los daños producidos a los bienes asegurados que hayan sido causados por la acción directa del fuego, el calor de un fuego hostil, explosión, rayo. Es una cláusula de individualización positiva del riesgo. Está diciendo qué riesgos sí están cubiertos. Mientras que las cláusulas de individualización negativa del riesgo, también llamadas, generalmente se las conocen por este nombre, exclusiones de cobertura, cláusulas de no seguro o de no garantía, lo que me indica es que el riesgo no está cubierto y por lo tanto, si el siniestro se debe a un riesgo no cubierto, no hay obligación del asegurador de indemnizar. El asegurador no indemniza el incendio provocado por el dolo del propio asegurado. El asegurador no indemniza el incendio causado por un terremoto. El asegurador no indemniza el incendio ocurrido en motín o tumulto popular. El asegurador no indemniza el incendio causado por el vicio propio de la cosa. El asegurador no indemniza las lesiones o muertes de las personas que se trasladen en lugares no destinados al transporte de personas. Ejemplo, la caja de la camioneta. ¿Qué me está diciendo esta cláusula? Me están individualizando riesgos que no están cubiertos. Son las llamadas exclusiones de cobertura. Hay una cuestión muy importante, más allá de que eventualmente en el caso se apliquen las cargas probatorias dinámicas, y es la determinación de la carga de la prueba según que estemos invocando una u otra cláusula. El asegurado, por supuesto, ¿qué es lo que va a invocar? Las cláusulas positivas, porque va a decir, este siniestro respondió a un riesgo cubierto. Esta cláusula que me decía que ese riesgo está cubierto. Por lo tanto, la carga de la prueba recae sobre el asegurado que la está invocando. ¿Para qué? Para pedir la indemnización. Ahora, sí, ¿quién va a invocar las exclusiones de cobertura? El asegurador para liberarse de su obligación. Va a decir, el incendio se debió al vicio propio de la cosa. El incendio fue intencional del propio asegurado. No tengo obligación de indemnizar. La carga de la prueba recae sobre el asegurador. Está alegando un hecho extintivo, tiene que acreditar. Ahora, la delimitación que vamos a ver del riesgo, tanto a través de cláusulas positivas como negativas, responde a una delimitación causal, subjetiva y objetiva, que tiene que ver con la causa que determina el siniestro y ver si eso está cubierto o no, que tanto como le dije, subjetiva o objetiva. Subjetiva generalmente responde a motivos morales o de orden público, como es este caso que yo les dije, no está cubierto el incendio provocado por el dolo del asegurado. Les dejo algunos otros artículos de la ley donde nos marcan delimitaciones causales subjetivas. Artículo 70, artículo 105, 135, 136. La delimitación causal objetiva, por ejemplo, la cláusula que dice que no está cubierto el incendio causado por el vicio propio de la cosa. O el incendio causado por terremoto. Es una delimitación causal objetiva. Les dejo otros artículos, les escribo en el chat. Entonces, mientras tanto, reposo un poquito la voz.
Siempre estamos hablando de la ley 17.418. Después también obviamente encontramos en las pólizas cláusulas que son contractuales, que no surgen de la ley, pero acá le doy para que todos tenemos acceso a la ley. Luego, tenemos también una delimitación temporal, que tiene que ver con esto del inicio y el fin de la cobertura asegurativa. Esto me indica el tiempo en el que debe ocurrir el siniestro para que tenga cobertura. Si el siniestro ocurrió antes de que inicie la cobertura asegurativa o después de que finalizó, obviamente no está cubierto. Para ver el tema de la delimitación temporal, esto se vincula con el tema también del plazo del contrato y les dejo para que profundicen los artículos 17 a 20. Algo, si me alcanza el tiempo, voy a referir a esto, pero ya para que lo apunten. Y la delimitación espacial es el ámbito geográfico, territorio en el que debe ocurrir el siniestro para que tenga cobertura. Por ejemplo, en un seguro automotor, en principio la cobertura está en el territorio del país. Tenemos también una cobertura para los países del Mercosur, que fíjense que es diferente. Los que tengan seguro automotor van a ver que la cobertura es una si el siniestro ocurre en el país